En los magníficos salones de mármol del Imperio Romano, donde el poder y el placer se entrelazaban como serpientes en un abrazo mortal, el nombre de una mujer se convirtió rápidamente en sinónimo de lujuria e intriga política. Esa mujer era Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio. Su historia es un testimonio de cómo no solo el libertinaje desenfrenado, sino también la ambición y el deseo desmedidos sacudieron los cimientos del imperio más poderoso que el mundo jamás había visto. Al entrar en palacio en el año 38 después de Cristo, siendo una jovencita, Mesalina cautivaba por su belleza e impresionaba por su nobleza. Entre sus antepasados se encontraban figuras poderosas como Marco Antonio, pero su destino tomaría un rumbo completamente diferente en la atmósfera de contradicciones morales de Roma. Roma era una ciudad paradójica. Mientras que en el exterior se predicaba la virtud, en el interior reinaban orgías que duraban días, espectáculos sangrientos y libertinaje clandestino. Su matrimonio con Claudio fue prácticamente un juego político. El emperador era torpe, tartamudo y para la mayoría de los observadores débil, pero fue precisamente esta debilidad la que le abriría la puerta a Mesalina. Mientras Claudio se ocupaba de los asuntos de Estado, dejó a su joven esposa a cargo de la administración social del palacio, y fue en este punto que Mesalina se colocó en el centro de la red de intrigas más peligrosa de Roma. Plinio el Viejo describe su belleza como extraordinaria. Poseía lo que los romanos llamaban venustas, una combinación de atractivo, carisma y un poder sexual devastador. No solo cautivaba a los hombres, sino que prácticamente los obligaba a someterse a su voluntad. Pero tras este atractivo se escondía un intelecto agudo que comprendía la naturaleza del poder. El poder no solo se adquiría, sino que debía exhibirse y demostrarse constantemente. Al principio, se limitó a las relaciones clandestinas. Seleccionaba cuidadosamente a sus amantes, estableciendo relaciones estrechas con aquellos que podían ofrecerle ventaja política. Pero a medida que crecía su confianza en sí misma, también lo hacía su apetito. La otrora inocente novia se transformó rápidamente en una depredadora que subyugaba sexual y políticamente a los hombres más poderosos de Roma. Sus noches secretas se describen en fuentes antiguas con admiración y horror. Caía la noche. La emperatriz se ponía una peluca rubia y se transformaba en una prostituta común. Acompañada por un solo sirviente de confianza, salía de los pasadizos secretos del palacio y visitaba los burdeles de la Subura, donde la clase trabajadora romana se entregaba al libertinaje. Esos burdeles distaban mucho de la grandeza. Habitaciones pequeñas y oscuras, frescos baratos en las paredes, un aire cargado de olor a vino, sud lisa. Un nombre simbólico que alude tanto al mito fundacional de Roma como a las prostitutas más despreciables. ¿Qué la llevó a tal extremo? Algunos dicen que la lujuria insaciable, otros la sed de poder. Pero se dice que fue la última en cerrar las puertas del burdel al amanecer, sobreviviendo incluso a las prostitutas más comunes, y regresando exhausta pero insatisfecha. Y aún más sorprendente, la vida secreta de Mesalina no se limitaba a la búsqueda del placer. A veces competía con prostitutas. Desafió a la prostituta más famosa de Roma, Escila. La ganadora sería la que pudiera tener sexo con más clientes en una sola noche. Supuestamente, la emperatriz tuvo sexo con 25 hombres en 24 horas. Esta increíble afirmación quedó registrada en las obras de Plinio no como una lección moral, sino como una curiosidad médica. Pero el verdadero propósito de estas competiciones era otro. Mesalina afirmó su superioridad sobre las prostitutas, consideradas la clase más baja de la sociedad, superándolas incluso en su propio ámbito. En la sociedad romana, las prostitutas ni siquiera eran consideradas humanas. El descenso de la emperatriz a este nivel, y su posterior superación, fue un desafío que destrozó toda la jerarquía romana. Esto es lo que hace tan aterradora la historia de Mesalina. Para ella, el sexo no era solo gratificación, era poder, superioridad y la forma más afilada de arma política. Mesalina no necesitaba dinero. El tesoro imperial estaba a su alcance.
pero imponía tarifas tan exorbitantes para ingresar a su orden secreta que no era solo una cuestión de ganancia material, sino también una prueba de lealtad. Cualquiera que entrara en su mundo participaba ahora en un juego sin vuelta atrás. El hecho de que una emperatriz no solo hubiera descendido al nivel de las prostitutas, sino que las hubiera superado, causó una conmoción inimaginable en la sociedad romana. Era una exhibición de poder primitiva, cruda y absolutamente devastadora, mucho más allá de las jerarquías convencionales. El hombre común que conocía su identidad, ya fuera comerciante o soldado, quedaba cautivado y paralizado a la vez por un miedo mortal, pues este conocimiento era demasiado extraordinario para ser contenido en la historia. La mujer a la que había pagado por sexo era la esposa del emperador. Este secreto esclavizaba al hombre y lo condenaba a la cadena de traición que Mesalina había forjado. Su vida nocturna se extendió rápidamente por la red clandestina de chismes de Roma. Incluso las trabajadoras del burdel se dieron cuenta gradualmente de que esta prostituta misteriosa era en realidad la emperatriz, disfrazada de mujer. Sin embargo, permanecieron en silencio. El miedo, el soborno o el extraño orgullo. Pero eso fue solo el principio. Fue más allá de sus escapadas nocturnas secretas y dio el paso más audaz de la historia. Montó un burdel en palacio. Mujeres de las familias más elitistas de Roma eran obligadas a prostituirse mediante chantaje, amenazas o promesas. No se trataba de prostitutas comunes, sino de mujeres cultas y bien educadas pertenecientes a familias influyentes. Ataviadas con sedas lujosas, perfumes exóticos y los mejores vinos, el lugar se convirtió en una grotesca parodia del entretenimiento aristocrático. El proceso de selección era despiadado. Mesalina buscaba mujeres cuyos maridos o padres ocupaban los puestos más importantes del Estado, el ejército o el comercio. A través de sus espías descubría sus secretos, sus amoríos secretos, sus deudas, sus conspiraciones, y luego les ofrecía una simple elección: unirse a mi juego o perecer ante Roma. No solo las mujeres caían en esta trampa. Los hombres más poderosos de Roma también eran atraídos a la arena mediante supuestas invitaciones. Senadores, generales, comerciantes adinerados. Al entrar, se encontraban con sus propias esposas o las de sus colegas, actuando como cortisas. La devastación psicológica era inevitable. Para ellas, el placer ya no era libertad, sino cadenas. Porque cada participante se había convertido a la vez en víctima y cómplice. El plan de Mesalina se alimentaba a sí mismo. Cada encuentro añadía un nuevo secreto, un nuevo chantaje, una nueva cadena. Así, la política romana se enroscaba en sus manos como una telaraña. Y no era solo por lujuria. El burdel de palacio también era un centro de inteligencia. Los secretos que salían de lenguas ebrias, planes militares, intrigas políticas, negocios financieros, se transmitían instantáneamente a la emperatriz. Mesalina había establecido una red de espionaje de la que ni siquiera Claudio carecía. Con el tiempo, las mujeres también encontraron una nueva esfera de poder en este juego oscuro. Aunque participaban a regañadientes, podían recopilar información, forjar alianzas y experimentar un poder que nunca antes habían poseído. Así surgió una perversa pero poderosa hermandad en torno a Mesalina, un desafío venenoso al patriarcado romano. Y lo más sorprendente es que este orden perverso incluso se infiltró en la estructura religiosa tradicional romana. Mesalina revivió el culto a Baco y presentó sus orgías como ceremonias religiosas. Los salones palaciegos se transformaron en arboledas artificiales. Se usaron máscaras y los límites entre la realidad y la fantasía. Mesalina se dio cuenta de que, al presentar sus orgías como ceremonias religiosas, podía dar una apariencia de legitimidad a actividades que, de otro modo, serían reprensibles. El culto báquico,
Con su énfasis en el vino, el éxtasis y la liberación, proporcionaba la tapadera perfecta para las reuniones de Mesolina. Aunque Bacanelia fue suprimida oficialmente en el 186 a.C., el culto privado continuó entre la élite. Meselina restableció estos derechos con un giro. La participación era obligatoria para quienes ella seleccionaba. Las invitaciones se presentaban como obligaciones religiosas y la negativa podía interpretarse como impiedad, una acusación grave en la supersticiosa Roma. Estas ceremonias eran elaboradas producciones teatrales. La atmósfera se creaba transformando los salones del palacio en arboledas sagradas con árboles artificiales, manantiales y músicos ocultos. Los participantes llevaban máscaras que representaban a diversos dioses y criaturas míticas y participaban en los eventos. La corrupción de la juventud romana a través de estas ceremonias era particularmente atroz. Hombres y mujeres jóvenes de familias nobles, algunos apenas adolescentes, recibían estos derechos como parte de su educación religiosa. Esto constituía una destrucción deliberada de la inocencia. Una vez comprometidos, estos jóvenes se convertían en la siguiente generación de la red de Mesilina, asegurando que su poder se extendiera más allá de su propia vida. Los testimonios de sobrevivientes recopilados tras la muerte de Mesilina pintan un panorama de manipulación en la actualidad. Los participantes describieron una sensación de desconexión, donde se difuminaban los límites entre el fervor religioso y la humillación. Muchos informaron ser incapaces de distinguir entre lo real y lo representado, una confusión que Mesilina creó deliberadamente para mantener el control. El papel de las sustancias nocivas que ingerían en estas ceremonias es innegable. Estas sustancias se incorporaban al vino y la comida que se servían en las reuniones de Mesilina, reduciendo las inhibiciones. Los participantes a menudo carecían de un recuerdo claro de los acontecimientos, sabiendo solo que habían participado en algo indescriptible. Se posicionó como una prostituta sagrada en la tradición de las diosas orientales de la fertilidad, afirmando que su sexualidad era un don divino que traía fertilidad a Roma. Esta doctrina blasfema atrajo a seguidores que creían en sus afirmaciones o las veían como una tapadera conveniente para sus propios deseos. Surgió una teología perversa que equiparaba la obediencia sexual a Mesilina con la devoción religiosa. El impacto en las prácticas religiosas legítimas fue devastador. Las fiestas tradicionales romanas se convirtieron en ocasiones de ansiedad en lugar de celebración. Los ciudadanos se preguntaban si se convertirían a las ceremonias simuladas de Mesilina, mientras que los sacerdotes y sacerdotisas vieron su autoridad socavada por la estructura religiosa alternativa de la emperatriz. Lo sagrado y lo profano se entrelazaron tanto que muchos romanos perdieron por completo la fe en sus dioses tradicionales, contribuyendo al vacío espiritual que luego llenó el cristianismo. El año 48 después de Cristo marcó la cúspide del poder de Mesilina y el comienzo de su dramático declive. Su red de chantaje sexual controlaba gran parte del Senado. Su tesoro rivalizaba con el tesoro imperial, y sus rituales religiosos corrompieron a una generación de nobles romanos. Fue desde esta posición de invencibilidad que tomó la fatídica decisión que la arruinaría. Su matrimonio público con Gacilio, mientras aún estaba casada con el emperador Claudio. Gacilio no era uno de los numerosos amantes de Mesilina, era candidato a cónsul, uno de los hombres más atractivos de Roma, y provenía de una antigua familia noble con sus propias ambiciones de poder. La relación entre Mesilina y Silio fue más que un simple adulterio, fue una alianza política que amenazó la estructura misma del imperio. Las fuentes históricas difieren sobre quién inició el plan matrimonial.
Sedujo Silio a Mesilina con promesas de mayor poder, o orquestó el matrimonio como la máxima demostración de poder. La ceremonia nupcial en sí fue una provocación deliberada que escandalizó incluso a las parejas más avariciosas de Mesilina. Se celebró a la vista de todos, respetando los contratos formales, las normas sobre dotes y los derechos religiosos. Testigos posteriores declararon que Mesilina llevaba el tradicional velo azafrán de las novias romanas y que la ceremonia incluía todos los elementos tradicionales, incluyendo sacrificios a los dioses del hogar. No se trataba de un asunto secreto. Era un desafío directo a la autoridad de Claudio, ejecutado con tal descaro que muchos inicialmente se negaron a creer que realmente hubiera ocurrido. El momento en que tuvo lugar en Austial, donde Claudio supervisaba el suministro de grano, sugiere una planificación cuidadosa. Mesilina y Silio calcularon que, al presentarle al emperador un complot mortal, respaldados por sus redes de influencia compartidas, podrían obligarlo a ceder o enfrentarse a una guerra civil. Subestimaron tanto la determinación de Claudio como la lealtad de su esclavo liberado, especialmente su secretario Narciso, quien había esperado durante mucho tiempo la oportunidad de destruir a Mesilina. La revelación del matrimonio por parte de Narciso a Claudio fue una obra maestra de manipulación política. En lugar de simplemente informar de los hechos, presentó el matrimonio como el primer paso de un golpe de Estado en el que Claudio sería asesinado y Silio sería instaurado como emperador. Presentó testigos que declararon que Mesilina se había cansado de casarse con ese viejo insensato y había declarado que Silio sería un mejor emperador. Fueran ciertas o exageradas estas declaraciones, surtieron el efecto deseado en el paranoico Claudio. La reacción del emperador fue rápida y brutal. De regreso a Roma con un grupo de guardias de Ptorio, el emperador ordenó el arresto inmediato de todos los involucrados en la ceremonia nupcial. Los invitados a la boda, muchos de ellos senadores poderosos y sus esposas, se reunieron borrachos de las celebraciones. La escena descrita por Tácito fue de un caos absoluto. Los juerguistas semidesnudos, algunos aún con sus máscaras ceremoniales, fueron sacados a rastras de sus escondites por las celebraciones orgiásticas que siguieron. El intento de Mesilina de llegar a Claudio y defender su causa representa uno de los reveses de fortuna más dramáticos de la historia. La mujer que controlaba Roma mediante la manipulación sexual se vio obligada a correr por las calles, abandonada por sus sirvientes y seguidores, intentando desesperadamente alcanzar a su esposo antes de que el veneno de Narciso la pusiera completamente en su contra. Narciso se apoderó de una carreta usada para transportar el botín de su huerto, un humillante contraste con su habitual camilla dorada, y corrió hacia las tropas del emperador que avanzaban. Este enfrentamiento, que nunca se materializó, podría haber cambiado la historia. Mesilina siempre había manipulado a Claudio mediante... Al avistar el carruaje de Mesilina acercándose, Narciso ordenó a las fuerzas tomar una ruta diferente, incluso dándole la oportunidad de suplicar por su vida. El secretario comprendió que la determinación de Claudio podría flaquear si veía el rostro de su esposa o escuchaba su voz. La ejecución de Mesilina en los jardines de Lucalis fue rápida y sin contemplaciones. Cuando el tribuno llegó con sus soldados, la madre de su hija, Dimitia Lépida, estaba a su lado. Su madre no había venido a consolarla, sino a animarla a morir con dignidad. Mesilina, que había usado el sexo y la muerte como armas a lo largo de su carrera, no se atrevió a quitarse la vida. El tribuno, incapaz de soportar su vacilación, la empaló con su espada. Murió a los 23 o 24 años tras casi una década como emperatriz. Inmediatamente después de la muerte de Mesilina, se llevó a cabo una purga sistemática, lo que demostró la magnitud de su red. Decenas de senadores, caballeros y sus esposas fueron ejecutados o exiliados. El burdel del palacio fue desmantelado y sus registros destruidos.
pero persistieron los rumores de que Narciso había guardado copias para sus propios fines políticos. Las mujeres obligadas a participar fueron devueltas discretamente a sus familias y su participación nunca más se mencionó. La conspiración de silencio que había protegido la operación de Mesolina sirvió ahora para enterrar su memoria. La reacción de Claudio ante la traición de su esposa fue extraña, incluso para los estándares romanos. Tras ordenar su ejecución, se presentó en la cena y preguntó por qué la emperatriz no había asistido. Al parecer, ella había olvidado, o había decidido olvidar, los acontecimientos de ese día. El Senado, deseoso de distanciarse de cualquier conexión con Mesilina, votó a favor de Damnatio Memoriali, que estipulaba que su memoria fuera completamente borrada de los registros oficiales. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre borrado de las inscripciones y su nombre fue eliminado de las monedas oficiales. La proclama de Damnio Memoriali contra Mesolina fue más exhaustiva que la mayoría. No solo se destruyeron los recordatorios físicos, sino que también se realizó un esfuerzo concertado para reescribir la historia. En los documentos oficiales, su nombre fue omitido, reemplazado por frases como «la exesposa del emperador», o simplemente se dejó en blanco. La magnitud de este periodo implica que gran parte de lo que sabemos sobre Mesilina proviene de historiadores que escribieron décadas después de su muerte. Estos historiadores se basan en fuentes que podrían haber sido alteradas por la censura oficial. En los siglos siguientes, historiadores romanos como Tácito, Suetonio y Dioyo reconstruyeron su historia a partir de testigos supervivientes, registros palaciegos que sobrevivieron a la destrucción y tradiciones orales que preservaron lo que la historia oficial había intentado olvidar. El impacto del reinado de terror sexual de Mesilina se extendió mucho más allá de su propia muerte. La élite romana, traumatizada por el grave peligro que ella los había puesto, se volvió aún más paranoica y reservada. Las redes informales de cenas y reuniones políticas que facilitaban los debates sociales y políticos eran vistas con nueva sospecha. Muchos senadores que sobrevivieron a la purga vivían con el temor constante de que salieran a la luz pruebas, lo que dio lugar a una cultura de traición preventiva, donde se hacían acusaciones para evitar ser acusados. El papel de las mujeres imperiales se reevaluaba radicalmente después de Mesilina. La siguiente esposa de Claudio, Agraina la joven, era igualmente ambiciosa y, en última instancia, asesina, pero se cuidó de mantener al menos cierta apariencia de disponibilidad sexual. Las futuras emperatrices comprendieron que, si bien podían ejercer un poder considerable, el uso de la sexualidad como arma, al nivel de Mesilina, sería mal visto. La línea entre el poder femenino aceptable y el inaceptable estaba escrita con la sangre de Mesilina. La corrupción de las prácticas religiosas iniciadas por Mesilina dejó una huella imborrable en la espiritualidad romana. La mezcla de lo sagrado y lo profano era tan pronunciada que muchas ceremonias tradicionales fueron abandonadas o modificadas significativamente. El auge de prácticas religiosas más estrictas, incluyendo el creciente atractivo del cristianismo, que enfatizaba la pureza sexual, puede atribuirse en parte a una reacción contra los excesos de la era de Mesilina. Los romanos buscaban sistemas espirituales que separaran claramente lo sagrado de lo sexual. El impacto psicológico en quienes se vieron obligados a participar en los planes de Mesilina perduró durante generaciones. Los niños, corrompidos por sus rituales, se convertían en adultos con profundas cicatrices psicológicas. Algunos se depravaban, perpetuando ciclos de abuso. Otros se refugiaban en un ascetismo extremo, buscando purificarse de la impureza. Las relaciones familiares se dañaron permanentemente a medida que los esposos y las esposas intentaban olvidar lo que se vieron obligados a hacer y presenciar.
Los historiadores modernos continúan debatiendo la exactitud de las fuentes antiguas sobre Mesilina. Algunos argumentan que los relatos fueron exagerados por historiadores hombres incómodos con el poder femenino y que Mesilina no fue peor que los emperadores hombres que cometieron excesos similares. Otros señalan la consistencia de las fuentes y la evidencia arqueológica de la destrucción precipitada de estatuas como evidencia de que algo extraordinario sucedió. La verdad probablemente se encuentre a medio camino entre la invención completa y la verdad absoluta. Las interpretaciones feministas de la historia de Mesilina plantean preguntas inquietantes sobre la agencia y la victimización. ¿Era una mujer que ejercía la libertad sexual que se otorgaba rutinariamente a los hombres? ¿Fue castigada por transgredir los límites de género? ¿O fue una depredadora sexual que explotó su posición para agredir y traumatizar a innumerables víctimas? La respuesta podría ser ambas. Operó dentro de un sistema patriarcal que ofrecía vías limitadas para el poder y eligió el camino más destructivo. Sigue surgiendo evidencia arqueológica que respalda algunas narrativas antiguas. Las excavaciones en los terrenos del palacio han revelado pasadizos y habitaciones secretas que coinciden con las descripciones de las conexiones clandestinas de Mesolina con el burdel. Los grafitis descubiertos en Pompeya incluyen referencias a su nombre profesional, Lisa, lo que sugiere que su fama se extendió por todo el imperio. Si bien las fuentes literarias ofrecen una corroboración fragmentaria, la mayoría han sido enterradas o destruidas. Las comparaciones con otras mujeres infames de la historia romana revelan la posición única de Cleopatra Livia Agraina Mesolina. Mientras que otros usaban la sexualidad como herramienta, Mesolina la convirtió en su arma principal. Mientras otros buscaban el poder con fines políticos, Mesilina parecía buscarlo para su propio beneficio. Regodeándose en su capacidad de corrupción y control, la falta de una agenda política clara de Mesilina más allá de la gratificación personal la hace quizás más aterradora que aquellos que matarían por el trono. El impacto económico del reinado de Mesolina es significativo. La riqueza que amasó mediante sus burdeles y sus planes de chantaje supuso una carga significativa para la economía romana. La disrupción de las redes clientelares habituales, a medida que la represión sexual sustituía las relaciones tradicionales, socavó la eficiencia de la administración imperial. Los costos de las posteriores purgas, las reformas legales implementadas tras la muerte de Mesilina, se enfocaron específicamente en las debilidades que ella explotaba. Se reforzaron las leyes contra el adulterio y el derecho de los esposos a controlar a sus esposas, especialmente cuando se trataba de miembros de la familia imperial. Esto fue en parte una reacción a la facilidad con la que Mesilina podía moverse por Roma de noche. Las regulaciones sobre las ceremonias religiosas se endurecieron para evitar que se utilizaran para ocultar orgías. El sistema legal romano se desarrolló como una respuesta directa al caos que ella causó. El interés médico y científico en la supuesta hipersexualidad de Mesilina refleja los esfuerzos romanos por comprender su comportamiento desde una perspectiva biológica. La descripción que Pliny hacía de sus rivalidades sexuales no era un simple chismorreo escabroso, sino parte de un esfuerzo protocientífico por categorizar el comportamiento extremo. Los médicos romanos desarrollaron teorías sobre la furia uterina y el frenesí sexual femenino, en parte como respuesta al caso de Mesilina. Estas interpretaciones médicas, aunque científicamente infundadas, influyeron en el enfoque de la medicina occidental sobre la sexualidad femenina durante siglos. El legado literario de Mesilina se extiende mucho más allá de las narrativas históricas. En la literatura romana, se convirtió en un personaje estereotipado, la emperatriz malvada arquetípica cuyos excesos sexuales asolaron reinos.
La moral medieval la destacó como una advertencia contra la lujuria. Los escritores renacentistas utilizaron su historia para explorar temas de poder y corrupción. La ficción moderna continúa reinterpretándola y cada generación encuentra un nuevo significado en su espectacular ascenso y caída. La cuestión de la motivación de Mesilina sigue siendo el mayor enigma psicológico de la historia. ¿La impulsaba una lujuria insaciable, como afirman las fuentes antiguas? ¿Era capaz de reducir a los hombres más poderosos de Roma a clientes miserables? ¿Hubo un elemento de venganza contra una sociedad que la había casado con un hombre anciano y discapacitado cuando era joven? ¿O fue simplemente aburrimiento, el ennui de quien lo tenía todo, en constante búsqueda de experiencias más extremas? La respuesta es que murió con ella en los jardines de Lucalis. Los hijos de Mesilina, Británico y Octavia, cargaron con el peso de la reputación de su madre durante sus cortas vidas. Británico, quien habría sucedido a Claudio, fue envenenado por Nerón, en parte porque su linaje materno. Los pecados de la madre fueron literalmente impuestos a los hijos, demostrando cómo el legado de Mesilina envenenó incluso vidas inocentes. El valor propagandístico de la historia de Mesilina para los regímenes posteriores es innegable. Cada nuevo emperador podía citar sus excesos para justificar sus propias reformas morales. Los Flavios usaron su memoria para demostrar la corrupción de los Julio Claudios. Los emperadores cristianos la usaron posteriormente como ejemplo de perversión pagana. Incluso hoy, los regímenes autoritarios invocan el espectro del caos sexual para justificar restricciones a la libertad personal. Mesilina se convirtió no solo en una figura histórica, sino también en una herramienta política. El papel del esclavo liberado en el ascenso y caída de Mesilina ilustra la compleja dinámica de poder de la Roma imperial. Antiguos esclavos como Narciso Sarai y Calisto, que ascendieron a posiciones de inmensa influencia, la habilitaron y finalmente la destruyeron. Su capacidad para manipular la información, controlar el acceso al emperador y coordinar el aparato estatal demostró que el verdadero poder a menudo no residía en los títulos, sino en la proximidad a la autoridad. La incapacidad de Mesilina para controlar plenamente a estos hombres resultó fatal. La dimensión internacional del escándalo de Mesilina impactó la reputación de Roma en el mundo antiguo. Enviados de reinos clientes informaron sobre el comportamiento de la emperatriz, socavando las pretensiones de superioridad moral de Roma. Los grandes rivales orientales de Roma, los patios, explotaron los excesos de Mesilina en su propaganda, argumentando que un imperio gobernado por tal corrupción estaba condenado al colapso. El daño al poder blando de Roma y a su capacidad para inspirar respeto e imitación fue significativo y duradero. El análisis psicológico moderno puede diagnosticar a Mesilina con diversos trastornos de personalidad como el narcisista, el limítrofe y el antisocial. Sin embargo, un diagnóstico tan retrospectivo corre el riesgo de pasar por alto el contexto histórico. En una sociedad donde las mujeres tenían opciones limitadas para ejercer el poder, donde la violencia y el espectáculo eran entretenimiento cotidiano, y donde las fronteras entre las personas y la propiedad eran fluidas, el comportamiento de Mesilina, aunque extremo, surgió de patrones romanos reconocibles. Fue a la vez producto de su sociedad y su transgresión más radical. Los aspectos tecnológicos y logísticos del mantenimiento de la red clandestina de Mesilina demuestran complejas habilidades organizativas. La coordinación necesaria para gestionar un burdel palaciego, manteniéndolo en secreto. Todo esto requería habilidades administrativas que desafiaban los estereotipos sobre las capacidades femeninas en el mundo antiguo. Mesilina no solo era una depredadora sexual, sino también una hábil líder de una compleja organización criminal.
La memoria cultural de Mesilina en las distintas sociedades revela diferentes actitudes hacia el poder y la sexualidad femeninos. En la Gran Bretaña victoriana, sirvió como advertencia sobre los peligros de la liberación femenina. En la Italia fascista, se la utilizó para oponerse al colapso democrático. Durante la revolución sexual de la década de 1960, algunos intentaron rehabilitarla como un ícono feminista. Cada época proyectó sus propias ansiedades y anhelos en su historia, convirtiéndola menos en una figura histórica y más en un reflejo de las preocupaciones contemporáneas. Al llegar al final del oscuro viaje de uno de los relatos más impactantes de la historia sobre manipulación sexual y corrupción política, nos vemos obligados a enfrentarnos a una verdad inquietante. La historia de Mesilina persiste no a pesar de su exceso, sino gracias a él. Representa la transgresión definitiva de los límites que toda sociedad establece, pero que secretamente sueña con trascender. En su magnífica maldad, vemos un reflejo de nuestra propia capacidad para el exceso cuando se rompen las restricciones tradicionales. Su historia sirve como una advertencia atemporal de que el poder ilimitado, el placer desenfrenado y la ambición desenfrenada no conducen a la libertad, sino a la destrucción. La tragedia de Mesilina no es solo su propia muerte, sino también las innumerables vidas que arruinó en su búsqueda del poder absoluto, mediante la corrupción absoluta. Robó la inocencia de jóvenes, destruyó matrimonios, destrozó la fe. Estas víctimas pagaron el precio de la decisión de una mujer de convertir la sexualidad en un arma a escala imperial. Su sufrimiento nos recuerda que la violencia sexual, ya sea perpetrada por hombres o mujeres, deja huella a lo largo de generaciones. El Imperio Romano sobrevivió a Mesilina, pero miles de romanos no pudieron preservar su integridad. Sin embargo, quizás el aspecto más escalofriante de la historia de Mesilina no sea su singularidad histórica, sino su familiaridad histórica. Cada época produce figuras que descubren que la manipulación sexual puede convertirse en poder político. La vergüenza puede ser un arma, el deseo puede ser explotado. Si bien las tecnologías han transformado desde el burdel palaciego hasta el chantaje digital, la dinámica fundamental permanece constante. El fantasma de Mesilina acecha no solo a la antigua Roma, sino también a las capitales modernas, donde el poder, el sexo y el secretismo aún se entrelazan. La ironía final del Damnatio Memoriali de Mesilina es su rotundo fracaso. Al intentar borrarla de la historia, los romanos aseguraron su estatus mítico. Al intentar borrar sus crímenes, aseguraron su recuerdo eterno. Cada estatua destruida, cada inscripción excavada, cada registro oficial quemado se sumó a la mística de la emperatriz que aterrorizó a Roma mediante el sexo. El enorme esfuerzo por borrar su memoria atestiguaba la magnitud de su influencia. En el silencio que siguió a la muerte de Mesilina, comenzaron los susurros, mientras Roma intentaba fingir que nunca había existido. En el burdel de Subura, las trabajadoras sexuales contaban historias de la emperatriz que circulaban entre ellas. En las cámaras senatoriales, las esposas obligadas a servir a la emperatriz compartían en secreto sus traumas. En palacio, los sirvientes susurraban historias sobre los pasadizos que utilizaba, las habitaciones donde ocurrieron sucesos atroces. Estos susurros se convirtieron en historias, las historias en leyendas y las leyendas en historia. Hoy, casi 2000 años después de su muerte, Mesilina sigue siendo una de las mujeres más infames de la historia. Su nombre es sinónimo de excesos sexuales, corrupción política y abuso de poder. Fue inmortalizada de la forma en que más se la temía, no como una diosa del placer, sino como un demonio del exceso. Cada representación, cada análisis, cada relato de su historia añade otra capa a una leyenda que se vuelve más compleja con cada generación. Estudiar a Mesilina nos obliga a afrontar preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder, el papel de la sexualidad y la política y cómo las sociedades construyen y destruyen a sus monstruos. ¿Nació malvada? ¿Las circunstancias la hicieron malvada? ¿O simplemente se le dieron oportunidades para el mal que a otros les faltaron?
Podemos distinguir la Mesilina histórica de la ficción literaria, que responde a diversas agendas morales y políticas. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, por lo que su historia resulta fascinante y repugnante a la vez. Al concluir este análisis de la emperatriz más perversa de Roma, nos encontramos con advertencias, no con respuestas. La historia de Mesalina susurra: el poder absoluto engendra corrupción absoluta. Cuando la sexualidad se convierte en un arma, ya no es deseo, sino la destrucción misma. Y quienes violan los tabúes más sagrados de la sociedad quedan sellados no solo con la muerte, sino con siglos de desgracia. Los salones de mármol de Roma por donde una vez caminó ya no resuenan los gritos de sus víctimas, sino una lección más oscura. La naturaleza humana, si no se controla, puede resquebrajar los cimientos incluso de los imperios más magníficos. Mesalina ha muerto. Pero no fue simplemente el colapso de un cuerpo. La oscuridad que representaba aún acecha en las sombras, pues cada época da a luz a una nueva figura que se atreve a convertir el poder en un arma con ambición y deseo. Y la emperatriz más perversa de Roma aún vive en esas sombras, un recordatorio para la humanidad de su propia pesadilla.